Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en el Diario de Centroamérica de Guatemala, específicamente en la edición del 1 de septiembre de 2025. Tenemos aquí un montón de documentos oficiales, ¿no? Una ventana directa a cómo se toman decisiones. Exacto. Decisiones administrativas, judiciales, municipales, que al final, pues, nos tocan a todos en el día a día. Y la misión de hoy, bueno, es desentrañar esas claves, ¿no? Las decisiones importantes, esos detallitos que a veces se pierden en el lenguaje tan formal. Hoy, fíjate, parece que hay un tema recurrente sobre competencias. ¿Quién hace qué entre el gobierno central, los municipios? Y también mucho sobre regulación y transparencia. Vamos a ver qué encontramos. Ujú. Sí, estas publicaciones, aunque a veces parezcan un poco áridas, la verdad es que son el reflejo vivo de cómo funciona el Estado. Y bueno, muestran cómo se ponen las reglas del juego, para ciudadanos, para empresas, para todos. Analizaremos qué dicen y sobre todo por qué es relevante. Perfecto. Empecemos entonces por el Ejecutivo. Ministerio de Gobernación. Acuerdo Ministerial 340-2025. Le dan personalidad jurídica a una nueva iglesia evangélica. Allá en Retaluleu. Iglesia Evangélica Jesús Salva. ¿Parece un trámite normal o hay algo más detrás? Bueno, es un trámite bastante estándar, sí. Se basa en el derecho a la libertad religiosa, que está en la Constitución. El Estado, digamos, formaliza que existen legalmente. Pero fíjate, el artículo 2 es interesante. Dice que si esta iglesia quiere hacer proyectos específicos, como, no sé, escuelas o algo benéfico, necesita otra autorización del gobierno. Ah, o sea, no es solo existan, sino que hay un control para otras actividades. Exacto. Es un reconocimiento jurídico, pero con ciertos controles, digamos, para lo que hagan más allá del culto en sí. Entendido. Cambiemos de tema. Vámonos a Energía y Minas. Resolución 3133-2025. Aquí autorizan a una empresa, Ceres Sociedad Anónima, para ser subcontratista de servicios petroleros. Específicamente, para otra entidad, City Petén, en un contrato que ya existía, el 1-2006. Y lo que me llama la atención, una fianza de más de $132,000. Es bastante dinero, ¿no? Sí, lo es. Y esa fianza es fundamental. Aquí vemos cómo funciona la regulación en un sector, pues, estratégico como el petrolero. El proceso para que les den esa autorización no es simple, ¿eh? Tienen que solicitar, los evalúan técnica y legalmente, tienen que publicar el aviso en el diario oficial, y eso lo pagan ellos, la empresa interesada. Ah, mira tú. Y luego, claro, la inscripción en el registro petrolero. La fianza es como un seguro, ¿sabes? Una garantía por si causan algún daño al Estado o a otras personas con sus operaciones. Entiendo. Una especie de depósito por si acaso. Algo así. Y otro detalle importante. Esta resolución valida trabajos que la empresa ya venía haciendo desde octubre de 2024. O sea, antes de la publicación. ¿En serio? ¿Y eso se puede? Parece que sí en este caso. La autorización les cubre desde esa fecha hasta que termine el contrato principal, allá por 2028. Muestra cómo, a veces, la regulación intenta, digamos, ponerse al día con lo que ya está pasando en la práctica. Vaya, interesante ese punto. Bueno, pasemos al organismo judicial. Hay un acuerdo que parece importante, el 40-2023. Establece un nuevo reglamento general de viáticos para el organismo judicial. Es larguísimo, ¿eh? Parece que quieren poner orden y ser más transparentes. Ok, ¿cuáles son los puntos clave aquí? Definitivamente, el objetivo es ordenar y transparentar el gasto en comisiones oficiales. Lo primero es que hace una diferencia bien clara entre gastos de viáticos, que es básicamente para dormir y comer. Ajá, alojamiento y comida. Exacto. Y gastos conexos, que es todo lo demás, pasajes de bus o avión, peajes, se alquila en un carro, incluso si se pincha una llanta del carro oficial en comisión. Cubren reparaciones menores hasta 3,500 quetzales. Anda, hasta eso contemplan. ¿Y lo de las categorías que mencionaste? Así, crean 4 categorías de funcionarios. Los clasifican según cuánto ganan. Y a cada categoría le asignan una cuota diaria de viáticos si viajan dentro de Guatemala.
Van desde Q980 al día para la categoría más alta, que son los magistrados de la Corte Suprema y otros altos cargos. La categoría 1, imagino. Esa misma, hasta Q420 diarios para la categoría IB, que son otros empleados con salarios menores. Pero lo interesante no son solo los montos, sino las reglas súper estrictas. A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, una muy específica. Si la comisión es a menos de 60 kilómetros de tu lugar de trabajo habitual, no te pagan hospedaje. 0. Salvo que haya una razón muy justificada y la apruebe la presidencia del OJ. Suena lógico, para evitar que alguien se quede a dormir estando cerquita, ¿no? También regulan cuánto le pagan a la gente que contratan por servicios temporales, los 029, digamos. Máximo Q420 al día. E incluso fíjate qué detalle. Ponen tarifas diarias especiales para jueces suplentes que van a cubrir una vacante o para jueces titulares que tienen que ir a apoyar temporalmente a otro juzgado. Y el monto varía según qué tan lejos tengan que viajar desde su sede. O sea, súper detallado todo. Detalladísimo. Y límites de tiempo para las comisiones, plazos para entregar las facturas y liquidar los gastos, todo con formularios específicos, BA, BC, BL. El mensaje es control, control, control. ¿Y para los viajes al extranjero también así de estricto? Muy parecido. Agrupan los países como en 3 zonas geográficas y asignan cuotas diarias en dólares, también según la categoría del funcionario. A ver, un ejemplo. Pues para la categoría I, si viajan a Estados Unidos o Europa, son $700 diarios. Si van a Centroamérica o el Caribe, creo que son $500. Entendido. Y la regla general es volar en clase económica, salvo el presidente del OQG y los magistrados de la Corte Suprema. Y siempre por la ruta más directa posible. Nada de escalas turísticas. Nada de eso, parece. También explican qué pasa si el viaje lo paga otra entidad, cómo se complementan los viáticos. Y para justificar todo, piden un montón de papeles, hasta copia del pasaporte con los sellos de entrada y salida. Mucha rigurosidad. Queda claro el enfoque en el control del gasto. Bueno, y para cerrar este bloque judicial, una nota rápida. El Acta 33-2025 simplemente aprueba quiénes van a integrar los tribunales de conciliación y arbitraje para este año 2025. Da un par de nombres: José Roberto Afre Galicia, María de los Ángeles Carranza Mejía. Representantes patronales, dice. Sí, es un procedimiento que se hace cada año, pero es clave. Esos tribunales son los que resuelven los pleitos grandes entre sindicatos y empresas o con el Estado como patrono. Tienen que estar integrados por representantes de los trabajadores y de los patronos. Es esencial para que funcione la justicia laboral colectiva. Perfecto. Bueno, bajemos ahora al nivel municipal. Vámonos a Villanueva. Parece que hay buenas noticias para los que deben el IUSI. Ajá. El Acta 85-2025 aprueba perdonar el 100% de la multa si pagaste tarde el impuesto único sobre inmuebles. Suena bien, ¿no? Suena muy bien, pero como todo, tiene sus condiciones. Es la típica medida de amnistía fiscal que hacen las municipalidades. Para recaudar más rápido, imagino. Exacto. El objetivo es que la gente se ponga al día. Pero las condiciones son clave. Primero, es por tiempo limitado. Solo un mes. Del 16 de septiembre al 17 de octubre. Ok, hay que apurarse. Segundo, y esto es importante, tienes que pagar toda la deuda atrasada del impuesto de un solo golpe. No vale pagar a plazos bajo esta condonación. Ah, mira, todo o nada. Todo o nada. Y tercero, no aplica si ya tenías un convenio de pago firmado antes o si ya te tienen demandado en un juzgado por esa deuda. Buscan conseguir dinero fresco y bajar la lista de morosos rápido. Entendido. Bueno, y ahora viajemos a Sololá, a San Antonio Palopó. Aquí sí que se pusieron serios. Emitieron un reglamento completísimo para el transporte público, de pasajeros, de carga, terrestre y hasta lanchas en el lago. Los considerandos del reglamento dan a entender que había un desorden tremendo. Totalmente. Este es un ejemplo clarísimo de la autonomía municipal en acción. Están tratando de resolver un problema local muy concreto: el desorden en el transporte. Más que ir artículo por artículo, veamos los ejes principales. ¿Te parece? Dale, perfecto. Primero, control municipal fuerte.
Para operar cualquier servicio de transporte necesitas una autorización de la MUNI y limitan a una sola línea o permiso por persona, aunque dicen que respetan los derechos que ya existían. O sea, quieren evitar que unos pocos acaparen todas las rutas. Parece que sí. Segundo, la intransferibilidad. Prohíben vender la autorización, la línea. Dicen que es un permiso personalísimo, no algo que puedas vender como si fuera una propiedad. Solo se puede heredar y bajo ciertas condiciones. Quieren evitar que se haga negocio con los permisos. Interesante. ¿Qué más? Tercero, formalización y seguridad. Crean una calcomanía municipal anual obligatoria y ponen reglas muy estrictas de cómo deben operar. Límites de velocidad bien bajos en el pueblo, 10 o 30 kilómetros por hora máximo. Bien bajo. Sí, mucho énfasis en respetar a los peatones y obviamente prohibido manejar tomado o drogado. Para las lanchas también. Chalecos salvavidas obligatorios, no sobrecargar, necesitan una hoja de zarpe de la autoridad marítima y pagar un impuesto de circulación marítima. Ajá, también regulan el agua. Cuarto, una lista larga de prohibiciones. No discriminar pasajeros, no usar vidrios polarizados, no estacionarse en cualquier lado, ni usar la calle como parqueo permanente. Y muy importante, no contaminar, ni el lago. Bien por eso. ¿Y quinto? Quinto, sanciones que duelan. Las multas son altas. Q25,000 por operar sin permiso o Q5,000 por manejar bajo influencia. Y si repites las faltas, te pueden quitar la autorización. Vaya paquete de medidas. Se ve que quieren poner orden sí o sí. Parece que no había. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo va a impactar esto en la realidad, no? Claro. Por un lado suena bien, podría mejorar el servicio y la seguridad. Pero por otro, ¿serán estas reglas tan estrictas y las multas tan altas un problema para la economía de los transportistas de ahí? Podría incluso hacer que haya menos servicio disponible. Es el eterno balance entre querer regular y la realidad económica local. Es verdad. Y conecta perfecto con lo que decíamos de la autonomía municipal, ¿no? Ellos decidiendo cómo ordenar su casa. Justamente. Sigamos con regulaciones, pero volvamos a nivel nacional. El Instituto Nacional de Bosques, el INAB, actualizaron el valor de la madera en pie para 2025-2026. Y lo curioso es lo que explican en los considerandos. Dicen, miren, el precio de la madera en el mercado ha subido por la inflación y porque hay menos oferta local. Pero decidimos no subir tanto el valor oficial. ¿Por qué harían eso? ¿No deberían reflejar el mercado? Es un dilema interesante de política forestal, ¿sabes? El INAF tiene que poner un valor de referencia que se usa para calcular algunas tasas o pagos. Y sí, ese valor debería tener alguna relación con el mercado. Pero la misión principal del INAF es fomentar que se manejen los bosques de forma sostenible. Si suben demasiado ese valor base oficial, podrían hacer que sea menos rentable tener un bosque bien manejado y cortar madera legalmente. Podrían desincentivar justo lo que quieren promover. Ah, ya veo. Si es muy caro oficialmente, quizás la gente prefiera no manejar el bosque o irse por lo ilegal. Podría ser un riesgo. Entonces, lo que hicieron fue optar por un aumento pero moderado. La resolución trae una tabla detalladísima con precios por metro cúbico que cambian según la especie de árbol, pino, cedro, caoba, y según la región forestal del país. Es una decisión que intenta balancear la recaudación, la realidad del mercado y el fomento forestal. Entendido, ese equilibrio delicado. Y ahora, llegamos a una decisión judicial que me parece que tiene implicaciones enormes. Y volvemos al tema de las competencias municipales versus las nacionales. La Corte de Constitucionalidad, en el expediente 2158-2025, declaró inconstitucional todo el Reglamento Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, el famoso Acuerdo Gubernativo 164-2021 y la reforma que le hicieron después. Todo abajo. ¿Qué significa esto para el manejo de la basura en Guatemala? Es una decisión de un impacto tremendo, sí. La Corte, en resumen, dijo que el presidente de la República, el organismo ejecutivo, al emitir ese reglamento tan detallado sobre cómo manejar la basura a nivel nacional, se metió en un área que la Constitución y las leyes le dan exclusivamente a las municipalidades. Invadió competencias, digamos. Exactamente, esa es la palabra que usa la Corte. Invasión de competencias. Se basan sobre todo en la autonomía municipal que garantiza la Constitución, el artículo 253.
Argumentan que esa autonomía, más lo que dicen leyes como el Código Municipal y el Código de Salud, les da a las municipalidades la tarea específica de regular cómo se recoge, se trata y se dispone finalmente la basura en su propio territorio. Y entonces el reglamento del Ejecutivo se pasó de la raya. Según la Corte, sí, consideran que el Ejecutivo se excedió en su potestad reglamentaria. Esa potestad es para desarrollar o aplicar leyes que ya existen, no para crear obligaciones nuevas invadiendo campos que son de otros, en este caso de las municipalidades. Violaron la autonomía municipal y el principio de legalidad, dice la sentencia. ¡Wow! ¿Y la consecuencia práctica? ¿Qué pasa ahora mismo? La consecuencia es directa. Todo ese reglamento nacional queda sin efecto legal un día después de que esta sentencia se publique en el Diario Oficial. Puf, desaparece del mapa jurídico. Todas esas reglas de clasificar la basura en orgánica, reciclable, no reciclable que iban a empezar pronto. Exacto. Esa obligación de clasificar que empezaba, creo, en febrero de 2025, según ese reglamento, ya no es exigible a nivel nacional por esa vía. Tampoco las especificaciones técnicas que daba para los camiones de basura, las estaciones de transferencia, los rellenos sanitarios. Entonces, ¿quién pone las reglas ahora? La pelota vuelve completamente a la cancha de cada una de las 340 municipalidades del país. Ellas son las responsables primarias, según esta sentencia, de regular cómo se maneja la basura en su municipio. Refuerza muchísimo la idea de que la gestión de residuos es constitucionalmente un asunto local. Vaya cambio de panorama. Un espaldarazo fuerte a la autonomía municipal en este tema. Bueno, para ir cerrando, vamos a echarle un ojo rápido a la sección de anuncios varios, que a veces parece un revoltijo, pero dice mucho. Sí, es como tomarle el pulso a la vida legal y administrativa más cotidiana, ¿no? Exacto. Vemos, por ejemplo, avisos de títulos supletorios, gente que quiere formalizar terrenos que ha poseído por años, como una señora Dora Argüeta en Tecpan, que describe su finca Los Ilamos con sus vecinos y todo. Trámites de propiedad. Luego están los edictos, que son notificaciones legales de todo tipo. Alguien que se quiere cambiar el nombre como Débora TQ. Familias que inician juicios sucesorios para que se declare quiénes son los herederos de alguien que falleció, como la familia Gaitán. O avisos a gente que debe dinero y la están demandando, como a una señora J.D. Gómez Ortiz por una deuda con Reddit Cash, o a un señor Marvin Chiroy Pérez por una deuda con Banco Industrial. Avisos públicos para que la gente se entere o se defienda. También hay remates, los anuncios de subastas de casas o terrenos porque los dueños no pagaron sus deudas. Vemos una finca en San Juan Zacatepeques, otra en Palín, por deudas con cooperativas, propiedades en Escuintla, en Petén. La parte fea de las deudas, cuando se llega a perder la propiedad. Y finalmente, las licitaciones. El gobierno y las municipalidades llamando a empresas para que les ofrezcan servicios o hagan obras. Hoy vemos al Registro de Información Catastral, el RIC, buscando soporte técnico para sus computadoras y seguridad privada. Ajá. Aeronáutica Civil quiere comprar camionetas pick-up. La Superintendencia de Bancos necesita servidores nuevos. Y un montón de municipalidades, San Lucas Tolimán, Barberena, Salcajá, Santa Cruz Muloá, Magdalena Milpas Altas, buscando quién les mejore el sistema de agua, les arregle caminos, les construye un centro de salud o una escuela. Esta sección, aunque parezca una lista de cosas sueltas, es súper importante. Ilustra por qué es necesaria la publicación oficial. Da transparencia y seguridad jurídica. Desde trámites muy personales como un cambio de nombre hasta contratos millonarios del Estado, todo tiene que pasar por aquí para que se sepa y se cumplan las leyes. Y nos muestra que la economía y la actividad legal no paran. Gente formalizando tierras, resolviendo herencias, cobrando deudas y el sector público invirtiendo o al menos intentando invertir en infraestructura y servicios. Es la microhistoria diaria del país. La verdad que sí. Ha sido un recorrido fascinante hoy. Desde algo tan específico como reconocer una iglesia o regular los viáticos de los jueces buscando transparencia. Pasando por la regulación petrolera, el intento de una municipalidad como San Antonio Palopó de poner orden en su transporte local, la política de precios de la madera. Y el gran tema del fallo de la Corte sobre la basura, ¿no? Exacto. Ese fallo que le devuelve toda la responsabilidad a las municipalidades, defendiendo su autonomía. Queda clarísimo cómo estos documentos oficiales, que a veces vemos pasar de largo, van tejiendo la red de reglas que nos gobiernan.
Definitivamente. Hemos visto esa interacción constante y a veces pues tensa entre los distintos niveles. El gobierno central, el poder judicial, los municipios. Vimos cómo se definen las competencias, cómo se intenta regular y transparentar, y cómo a veces se disputan esas competencias, como en el caso de la basura. La administración pública en pleno movimiento. Y nos deja pensando, ¿verdad? La Corte fue muy clara defendiendo la autonomía municipal en el tema de la basura, basándose en la Constitución. Si esa es la línea constitucional, ¿qué otras áreas que hoy se manejan mucho desde el gobierno central podrían ser cuestionadas de forma similar? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Quizás temas de salud local, educación primaria, seguridad ciudadana en los barrios. ¿Deberían las municipalidades tener constitucionalmente más poder y también más recursos para manejar otros aspectos clave de la vida local? Más allá de la basura y el ordenamiento territorial básico. Es un debate enorme y complejo sobre el diseño del Estado y la descentralización real. Exacto. Algo para seguir reflexionando. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Hasta la próxima exploración.